Miren, en varias ocasiones hemos dicho que despertando al magisterio y hablan los educadores, tiene conexiones con docentes de América Latina. Y también que pertenecemos a un chat de la Internacional de la Educación. En este chat de la Internacional de la Educación eh, se sirven las informaciones de lo que está pasando en el área educativa en los países de Latinoamérica. Entonces, ahí a diario se van intercambiando las informaciones. Por eso hemos estado orientando sobre la huelga de hambre que hoy entra en su 8º día del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, pero también hay en otros países donde hay trabajadores de la educación que pasan por una situación difícil. Es el caso de los trabajadores de la educación venezolanos. Le voy a poner este video que ha sido publicado en el chat de la Internacional de la Educación para América Latina, para que ustedes se den cuenta cuál debe ser la situación de los trabajadores de la educación venezolana. No me sorprende el salario que dicen que están devengando mensualmente, porque nosotros entrevistamos al secretario general de la Federación de Maestros Venezolanos en medio de la pandemia y fue escandaloso cuando nos dijo el salario que recibía un docente venezolano. Parece que hasta mejorado. Óigalo bien, y cuando ustedes escuchen a la persona hablando, diría, pero uno se está burlando, pero ¿cómo que han mejorado? Y con ese salario, ¿dónde se puede vivir? Veamos primero el video. El día de hoy realizaremos una demostración pedagógica, matemática y sencilla de lo que es el salario mínimo del trabajador público en Venezuela. El día 15 de marzo del presente año, el Gobierno Nacional declaró como salario base 130 bolívares, o su equivalente en dólares de 29 dólares con 95 centavos. El día de hoy, 21 de noviembre del 2022, el Gobierno Nacional nos mantiene con 130 bolívares, o su equivalente en dólares de 13,31 dólares. ¿Qué equivale a eso? ¿Qué quiere decir eso? Que hemos sufrido una devaluación del 55%, señores. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo hacemos para sobrevivir con 130 bolívares o su equivalente en dólares, que son 13,31 dólares? ¿Cómo hacemos para cubrir nuestras necesidades básicas? La alimentación, la salud, la educación y el transporte. ¿Cómo hacemos? Es por ello que el día de hoy exigimos respeto como ciudadanos y respeto a nuestros derechos humanos para tener una vida digna. Bien, ahí está, 13,31 dólares. O sea, 13 dólares con 31 centavos. Ese es el salario base de los trabajadores venezolanos. Pudieran decir a alguien, Julio, ten cuidado que tú sabes que hay una campaña en contra del gobierno venezolano. No, porque dije de dónde saqué este video. De este video que es de un chat de la Internacional de la Educación. Y hay que solidarizarse, no importa el gobierno que sea. Esto no es asunto de gobierno, es asunto de ver la situación en la que se encuentran los hermanos trabajadores de la educación en los diferentes puntos de América Latina. Entonces, así está la situación de los trabajadores de la educación y de los trabajadores en sentido general en Venezuela. Nosotros no podemos apoyar una situación donde el salario que reciba un trabajador, no importa en cuál parte del mundo sea, eso no da para un desayuno.
Bueno, pero en estos días publicaron aquí que un desayuno del que hacen los dominicanos de mangú y con los 3 golpes costaba 600 pesos. $13 son unos 700 y algo de pesos dominicanos. Entonces, por eso ese es el salario base de un trabajador venezolano. Y digo que a raíz de la entrevista con el presidente de la Federación de Docentes Venezolanos, en medio de la pandemia, ha aumentado. Bien. Mire, tengo preguntas de muchos docentes nuevos diciéndome que si ellos van a ser parte del ejército que se está preparando para inducirlo. Bueno, hasta ahora hay que decir que todos los nuevos están en el paquete de la inducción, hasta ahora. Porque dicen que son unos 22,000 y algo que van a entrar en el proceso de inducción. El ministerio dijo que nombró unos 26,000, pero ustedes saben que ahí hay algunos directores. Entonces, hay que ver que de entrada todos van a participar. Otros que están preguntando cómo ser parte de los... dicen que son unos 6,000 que van a necesitar para trabajar en este proyecto. Bueno, yo he publicado el link varias veces de que entren ahí, que ahí es donde les están las informaciones para que usted pueda ver si reúne las condiciones para poder ser parte del ejército que va a pertenecer a los que van a trabajar con los que van a trabajar con la inducción de estos nuevos docentes. Este proceso sigue en marcha. Dijimos desde el inicio, bueno, que cualquier proyecto que se lleve a cabo para aumentar la formación de los docentes, sean nuevos o sean viejos, eso nadie puede oponerse. O sea, al proyecto. Siempre el docente debería ser como el médico. Siempre debe estar estudiando, actualizándose con las nuevas corrientes pedagógicas, especialmente en su aplicación. Porque como ya hemos dicho varias veces en este programa, a partir del 2015 se cambió el enfoque curricular. Se pasó a un currículo por competencia y entonces los que recibimos la formación que no fue en esa corriente pedagógica, entonces hay que actualizarse. Entonces eso es bueno. Ahora, hay algunas preguntas que uno a veces se hace y que no encuentran la respuesta. Pero de entrada, ese proceso de inducción, que eso no es nuevo. Eso está en el mismo estatuto del docente, que los docentes nuevos tienen que pasar por ese periodo de prueba, pero también de capacitación. Lo que pasa es que muchas veces los inducidos, ¿verdad?, llevan la formación, vamos a llamarla así, con los últimos avances pedagógicos, y los inductores son los que están atrás, porque eso es lo que pasa en muchas universidades, que tenemos a los formadores que se han quedado rezagados. De ahí a que se presentan los egresados de esas universidades, se presentan a los concursos de oposición y no demuestran tener las competencias. Pero cualquier programa que vaya en el camino de la formación de los docentes es bueno.
es bueno. Dirán algunos, bueno, pero ahora es por proyecto. Mire, son corrientes. Estaba viendo un programa de México donde hablaban de la educación por proyecto. No, pero aquí lo hemos dicho. No, no es que no se puede abandonar la metodología que se estaba utilizando anteriormente. E incluso, y eso fue, y lo más bonito, que ese fue el primer documento que salió, el de proyecto para secundaria. Y en secundaria decía ese programa, y tienes razón, que trabajar por proyecto en secundaria se le hace mucho más difícil, porque como cada docente tiene un área específica para hacer esa planificación y trabajar proyectos, necesita entonces tener que aliarse, ¿verdad?, con otros docentes más de otras áreas diferentes del centro. Más fácil es por primaria, que como el maestro da todas las asignaturas, le es mucho más fácil. Entonces decía, bueno, que cuando su planificación que usted vaya a hacer para trabajar por proyecto, hay diferentes tipos de proyectos que usted puede abarcar, que pueden ser comunitarios, sociales, pueden ser docentes. Entonces, el de primaria tenía la oportunidad que, como abarca todas las áreas, los que nos rotan, entonces le era mucho más fácil. Aquí lo publicaron, el primer material lo han hecho de secundaria, donde le es mucho más, no más difícil, sino que tiene que asociarse. Pero el problema está que los orientadores de esta nueva modalidad tampoco han recibido las orientaciones precisas para poder trabajar con los docentes de aula y con los coordinadores de los centros, que a última instancia son los que van a tener que darle seguimiento o que le dan seguimiento a cada uno de los docentes en su centro. Entonces, bueno, elaboren un proyecto, por ejemplo, comunitario, acercar la escuela a la comunidad, y ese puede ser un proyecto, incluso que que puede ser, si es del centro, los docentes lo pueden adoptar, cada uno de ellos. Y como un problema comunitario, bueno, miren su entorno a ver cuál es el principal problema que tiene la comunidad. Puede ser también un problema interno también. Yo creo que hay un buen tema que trabajar. Embarazo en la adolescencia, especialmente para los maestros de secundaria. Maestros de secundaria. Sobre el medio ambiente. Sobre también los problemas, sobre buscar cuál es el problema de aprendizaje, el problema común que tiene un centro. También trabajarlo. Lo digo porque he visto que hay una serie de programas que están publicando, y es son los mexicanos, sobre la planificación, la educación, trabajando por proyectos. Bueno, qué mala noticia tempranito me dan, no porque se haya fallecido alguien, sino que parece que el Ministerio de Educación sigue metiéndose en problemas. ¿Cuáles son los problemas que sigue metiéndose el Ministerio de Educación? Bueno, dicen algunos docentes que le han descontado hasta 3,000 pesos, han recibido menos, no saben de qué. Bueno, eso revoltea a los maestros. También hay diferentes focos que los decía ayer, que era en el sur, en Asua, en el norte,
en varios puntos del norte. Y también hoy aparece en Higüey. En Higüey, paro para el día de hoy y para el día de mañana. Diría se agrega Higüey, pero los anteriores, como por ejemplo en Moca y en Salcedo, que hay una cantidad de docentes bloqueados, yo le había pedido a Junior, que siempre está conectado con nosotros, que nos enviara el listado de los bloqueados, dentro de los cuales estaba él, para preguntar al Ministerio de Educación. Yo lo envié y me contestaron, yo dije bien claro, me contestaron que para este mes estaban desbloqueados. ¿Verdad? Eso fue lo que me dijeron. Sin embargo, estoy recibiendo información de que los bloqueados siguen igual, bloqueados. Es decir, que la información así, la información que nos dieron desde el Ministerio de Educación, parece, ¿verdad?, que no se ha cumplido. Va a decir más adelante, Junior me escribe y me explica para ver si todos los docentes que estaban bloqueados del paquete que él me envió, si siguen bloqueados igual la cantidad. Junior, si no está viendo, por favor escríbanos para aclarar la información, porque es raro, lo voy a decir, que yo pregunte al Ministerio de Educación. Si me contestan, siempre las respuestas que me dan se cumple. Por lo general ha sido así. Y ellos me dijeron que estaban desbloqueados para este mes. Además, si siguieron bloqueados, entonces no le hicieron caso al ministro de Educación, porque creo que fue el director del distrito si no estoy equivocado, de Salcedo, en un programa diciendo que se reunió con el ministro y con la encargada de recursos humanos y que había dado instrucciones de que se desbloquearan y que además en lo adelante los bloqueos que se hagan tienen que contar con la anuencia del director de distrito, porque ese mismo director de distrito argumentaba de que esos bloqueos que eran injustificados, decía el director del distrito, se hicieron, pero sin la participación del director del distrito. ¿Por qué? Porque se está dando lo que nosotros denunciamos hace mucho, y es que los auditores se presentan en un centro con su listado en mano y dicen dónde está Pedro, este es Pedro, este es José, este es Andrea, este es Josefina, y si no están en el centro, inmediatamente cuando salen de la escuela y llegan a la sede, de una vez recomiendan su bloqueo porque no están laborando. ¿Y por qué no los encuentran en ese centro? Por lo que hemos dicho, que en el Ministerio de Educación se vale de su propio incumplimiento de no regularizar la nómina de los docentes que están laborando en las escuelas. Es decir, está laborando en una escuela, pero está designado en otra. Los auditores, cuando van, y el director mismo muchas veces de la escuela, preguntan por Pedro y él no sabe quién es Pedro, aunque esté en su nómina. Pero no es que Pedro no está trabajando, es que Pedro está en otra escuela. Es por eso que nosotros aquí, hace ya varios meses, que hemos hecho la campaña de que usted que esté en una escuela donde está laborando, que no es donde está designado, que le pida una carta, ¿verdad?, una certificación al director de la escuela donde usted está laborando para que la lleve al centro donde usted sale nombrado. De forma tal que cuando lleguen los auditores, el director de la escuela
diga, Pedro no trabaja aquí, pero mire una certificación que dice que está laborando en tal centro educativo, muchas veces del mismo distrito. Bueno, pero si un auditor se presenta a una escuela, no parece que no saben que en el sistema educativo se da eso, se ha dado todo el tiempo. Yo mismo cuando era director de distrito me llegaba una persona nombrada para una escuela y la designaba para otra. ¿Por qué? Bueno, porque las necesidades estaban en ese centro educativo o muchas veces tenía que hacer un cruce, porque si me llega un maestro para una escuela A y otra para una escuela B y el de la escuela B me dice que le acomoda mejor la escuela A y el de la A me dice que la escuela B, pues yo los complazco. Porque eso no, y entonces uno lo enviaba cruzado, como se dice. Entonces eso sigue existiendo. Siguen maestros designados en una escuela y trabajando en otra. Entonces el Ministerio de Educación, ¿verdad? En vez de resolver esa situación primero, de hacer la ubicación correspondiente a cada quien donde está laborando, se vale de su propio error, de su propia falta de no organizar su nómina y de ubicar a cada quien donde está laborando, y entonces hacen como un ministerio de corte dictatorial, no democrático, no justo, de que primero sanciona y después investiga. Porque primero entonces, lo primero que hacen es ir a bloquearle el salario del docente y luego investigan para ver si está trabajando o no y dónde está trabajando. Entonces deberían primero investigar, ya que no es el docente que puede organizarse él mismo en una escuela, es el sistema que debe de organizarlo. Que creo que eso no puede ser tan difícil en una época tecnológica, ¿verdad? No puede ser tan difícil. Pero se sigue valiendo de su propio error, de su propia ineficacia para sancionar a los trabajadores de la educación, reteniéndole el salario. Y después que les retienen el salario, duran 1, 2, 3 meses. Después cuando le repongan el salario, los 3 meses lo van recibiendo a cuenta-gota. Y oiga lo que puede pasar también para los que han bloqueado y todavía no lo hayan desbloqueado, y aún siendo desbloqueado en el mes de noviembre, oiga lo que le pasa. Como usted no ha recibido 1, 2 o 3 meses de salario en este año, porque se los retuvieron, ¿usted sabe que eso le afecta a las regalías también? Sí, también le afecta los salarios dejados de recibir este año, ¿verdad? Por retención. Y te dice, bueno, porque ellos me repusieron ahora en noviembre, cobro el mes de noviembre, por los otros meses me lo van a pagar. Sí, pero no se lo van a pagar. Difícilmente usted lo recibe en este mismo año, sino que lo recibe para el otro año. Entonces, cuando reciba las regalías, también las recibe con ese descuento. Porque la regalía se calcula en base a la duodécima parte de lo que usted ha recibido en el año. Es decir, le suman todos los 12 meses de salario que usted ha recibido y se lo dividen entre 12. Pero resulta que si usted nada más ha recibido 9 salarios, si usted nada más ha recibido 10 salarios, cuando se lo dividan entre 12, entonces le da menos. Porque siempre lo van a dividir entre 12. ¿Usted ya no lo que estoy diciendo ahora? Que ya la regalía está ahí. Entonces, hasta eso le afecta. Entonces, el Ministerio de Educación sigue incumpliendo, sigue violando los derechos de los trabajadores de la educación.
le sigue reteniendo su salario para investigarlos después. Entonces, el sistema educativo, que debe ser un sistema flexible, que debe ser un sistema democrático, ¿verdad? Es una institución troglodista que primero castiga y que luego investiga, valiéndose de su propia falta de no organizar su nómina para ubicar a cada quien en a donde está laborando. Y donde desconocen esos auditores, primero desconocen la autoridad del director del centro, de los centros, porque muchas veces hay directores que están empapados del asunto y dicen, no, pero este trabaja en tal sitio, pero no le hacen caso. Por eso digo lo de la certificación, porque no es lo mismo que el director lo diga de boca a que entregue un documento. Pero a esta propuesta hay muchos directores de los centros educativos donde están esos maestros laborando y que no salen designados, allá le han dado la certificación, pero hay otros que no se la han dado, incluyendo a un presidente, a un dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, que es director en un centro y se ha negado a dar la certificación a sus empleados. Ni las da ni las recibe. Y hay otros que, a pesar de que el director de un centro donde labora el maestro le ha dado la certificación, se la ha llevado a donde sale designado y tampoco la han querido recibir. Resultado, cada vez que los auditores visitan algún distrito y hacen algún tipo de auditoría, entonces aparecen más y más docentes bloqueados. Repito que según vi ese director de distrito hablando en un programa, dijo que el ministro le había dado instrucciones a la Dirección General de Recursos Humanos que a partir del momento los bloqueos se hagan, ¿verdad? Con la participación de los directores de distritos. Porque, repito, estos argumentan de que en esos bloqueos, o por lo menos él, en los de su distrito, él no había participado y que no tenía conocimiento de los bloqueos hasta que no salieron. Y que como él certifica, decía él mismo, que esos docentes están laborando, pero en otras escuelas, por eso él estaba haciendo la diligencia para desbloquearlo. Una actitud responsable de ese director del distrito y que estaba diciendo la verdad, porque lo hemos dicho varias veces, que los auditores no le escuchan absolutamente a nadie. Fueron a buscar 30 nombres en una escuela, aunque en esa escuela haya 40 docentes trabajando, si de esos 30 nombres aparecieron 20, 25 y hay 5 que no están, esos 5 inmediatamente la primera salida que le buscan es bloquearlos. Y esos bloqueos están trayendo serias dificultades al sistema educativo. Como